Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Para el día de hoy hemos tenido la oportunidad de invitar a Alfredo Carneiro, al general Alfredo Carneiro, experto en temas internacionales y sobre todo en temas de estrategia. Y sé, como lo conozco también, nos conocemos desde que teníamos 8 años, sé que le ha hecho un seguimiento bien exhaustivo a lo que está pasando en Europa, lo que está pasando con la amenaza rusa de invadir a Ucrania. En estos últimos 4 días se han unido y han aparecido nuevos actores. Me impresionó la aparición de Helmut Schröder, por ejemplo, de Alemania, que fue a abogar por Putin, por Rusia. Pero bueno, uno tiene la explicación, es que él es un alto funcionario. Él fue él fue canciller de Alemania antes que la señora Merkel. Apareció también unas visitas impresionantes a Ucrania. La posición de Estados Unidos no ha variado. Pero bueno, vamos a conversar de estos elementos que están de alguna forma tratando de solucionar o tratando de imponer una solución. Rusia no va a cambiar. Los eslavos son tercos y eso es cultural. Los eslavos tienen que saberte meter con ellos. Los eslavos no son fáciles. Alfredo, buenas tardes. Te agradezco mucho que me hayas dado este tiempo y bueno, y feliz Día de San Valentín y por favor, extiéndeselo a tu señora. Con gusto, Luis. Hoy ando solito. Ah. Mi esposa tuvo que ir a Galicia hoy, por cierto, esta mañana temprano, así que el día lo celebramos ayer. Ah, qué bueno. Y sí, y bueno, y son cosas que pasan. Ella tiene que ir allá a Galicia 15 días del mes. Está allá y bueno, resuelve sus asuntos, se regresa, el mes que viene vuelve a ir y así estamos. Está bien, está bien. Esta vez tocó así en la mitad. Y bueno, como comentario anecdótico, muy viejo, fue que yo me enteré que el Día de los Enamorados, que llamábamos allá en Venezuela, sí, porque siempre le dijimos el Día de los Enamorados, se debía a este señor Valentín, a este santo. A este santo que de alguna manera andaba cazando soldados escondidos. con quien no fueron justos, porque murió muy feo, además. Sí, murió bastante feo. Bueno, el tema de la justicia es una cosa relativa, pero bueno. Pues sí, está muy bien este asunto de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN, y ahora se ha anexado un montón de gente porque el señor Orbán también salió a apoyar a su amigo Putin. La gente de Polonia, Morawiecki, si mal no recuerdo que se llama el primer ministro, también, porque ellos son filorrusos, ambos, y el señor Sánchez bailando de lado y lado a ver si alguien lo toma en cuenta. Sí. Se ha anexado un montón de gente. Me pareció muy interesante la visita del señor Macron, porque de alguna manera, después que se fue Angela Merkel, Europa queda así un poco como acéfala. Y esta señora von der Leyen, que ha sido desgraciadamente una decepción muy importante, ella está tocando principalmente los asuntos de la agenda globalista, el mundo LGTBI y ese tipo de cosas. Ella anda en otra cosa. El lenguaje, la última fue el lenguaje inclusivo. Sí, pobrecita. Ella anda en un asunto distinto y por eso el señor Putin ha hecho todo lo posible para mostrar su desdén por la Unión Europea y ha establecido
que el conflicto es con la OTAN y su interlocutor es Estados Unidos. Y ahí se ha mantenido este asunto. No me gustó la manera como trató el señor Macron. Y yo sé que lo que él quería era enviar un mensaje, el mensaje con los objetivos que te acabo de citar, pero no era la forma de hacerlo. Y creo que él mismo se dio cuenta porque después refirió llamadas telefónicas, una nueva invitación hacia Macron para que fuera a Rusia, pero ya el daño está hecho. La parte preocupante de este asunto es que China por fin, que tenía tiempo que no hablaba, China por fin se manifestó en apoyo específico a la política de Moscú. Y el señor Putin aprovechó la oportunidad también para hacerle un guiño, porque definitivamente hay un problema de aquel lado, que es Taiwán. Absolutamente. Los diferendos que hay en los diferentes archipiélagos que reclaman Japón, que reclama China, que reclama Vietnam, que reclama Filipinas. Y lo mejor del caso fue que Putin dijo, y hay que desmontar el AUKUS. Entonces, como tú ves, una cosa que podría ser local tiene un impacto global por los actores que en este momento están, digamos, dando la voz cantante en esta situación. Esto a nivel de introducción. Sí. Las preguntas Tú serán sabes bien. que la otra vez conversando con unos amigos sobre el tema de la diplomacia y me preguntaba uno de ellos, un profesor de la Universidad de Georgia, me preguntaba, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la regla no escrita que es fundamental en un diplomático y en una diplomacia? Yo le decía, mira, eso es sencillo, es no crear un precedente. Y eso es lo que está haciendo precisamente China. Si no se tiene eso claro, pues evidentemente cualquier negociación, cualquier contacto que tú pudieras hacer, efectivamente va a ser nulo porque todo te va a caer encima. Claro. Un segundo tema en este asunto, también al margen de lo que conocemos todos, porque todos de alguna manera leemos la prensa y escuchamos la televisión, por desgracia, por lo menos aquí en España, por desgracia, está en el hecho de la manera como se ha tratado esto noticiosamente. Sí. Y yo no sé si es que los periodistas no saben de lo que están hablando, los que han opinado sobre este tema, excepto, por supuesto, lo de la gente especializada. Foreign Affairs ha tenido unos artículos muy buenos sobre esta situación. Y alguno que otro comentarista en La Vanguardia leí un artículo bastante bueno sobre el tema, que por cierto yo tenía una muy mala opinión de La Vanguardia, pues yo la conocí hace ya 30 años, cuando vine a ser Estado Mayor aquí en España, y me pareció un periódico malo, de pero todo basuroso, palangrista, y ahora he estado viendo sus artículos a instancias tuyas precisamente, que me dijiste, no, mira, es un buen periódico, y de verdad, tiene artículos de mucha profundidad. Pero el asunto es que se venden cosas que no son. Rusia va a invadir a Ucrania. Rusia invadió Ucrania en el 2014. Se quedó con Crimea y se quedó con el Donbass. Esa invasión ya tiene tiempo andando. Y lo ha hecho no con el beneplácito, pero sí sin la resistencia de la Unión Europea, de Estados Unidos y la preocupación de la OTAN, que sus preocupaciones son principalmente militares. Pero esa invasión ya se hizo. Alfredo, ¿por qué no fue? Ajá, Alfredo, perdóname para que vayamos a una primera pausa, pero el razonamiento que estás haciendo es bastante exacto en todo eso, sobre todo en cuanto a cómo ha sido tratado el tema. Y claro, este planteamiento que hace Rusia tiene otros elementos mucho más importantes. Pero en el fondo, bueno, ya Rusia invadió Ucrania. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro. Alfredo, estabas desarrollando un análisis bien interesante acerca de la situación de emergencia que se está viviendo. Sí, sigo. Rusia no tiene intenciones de quedarse con toda Ucrania, porque no le interesa. Y la primera razón por la cual no le interesa es que Ucrania es un país muy pobre, que está buscando, y esa es su intención de unirse a la Unión Europea, está buscando quien lo financie para poder de alguna manera darle a su población lo que se supone que un Estado debe dar a su población: bienestar.
el que se encargue de Ucrania, quien la adopte, va a tener que pagar una cuenta bastante alta. Pero sí le interesa consolidar sus dos conquistas, que son Crimea, porque Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol es el asiento de la flota rusa del Mar Negro. Es la que permite que Rusia pueda hacia el sur y hacia el Mediterráneo proyectar poder militar. Si no la tiene, Rusia no es una potencia global. Y el Donbass, por supuesto, que es una ganancia adicional, porque lo que en realidad tiene interés para los rusos es Crimea. La Unión Europea tampoco tiene mucho interés en acoger a Ucrania, porque sabe que esa factura va a ser muy cara. Es complicado levantar un país que tiene poca infraestructura industrial y que además tiene una clase política corrupta que lo único que hace es vivir de su estado al margen de las necesidades de su población. Creo que de alguna manera se explica cómo el señor Zelensky llega a ser presidente de Ucrania, porque no hay una clase política consolidada. Yo no sé si ustedes conocen la historia del señor Zelensky. El señor Zelensky era un actor de televisión que tenía un programa, exacto, un cómico, que tenía un programa muy seguido, por cierto, en Ucrania, donde él se burlaba de los políticos. Y la población, al perder la fe en los políticos por las condiciones que ellos dan, la persona que vieron como la más adecuada y la que estaba al margen de estos males era el señor Zelensky. Ahora, bueno, ahora le toca al señor Zelensky demostrar que tiene más que sus dotes de comicidad para emprender esta tarea. Entonces a Rusia le interesa es consolidar estos logros que ellos han tenido. Siempre se dice, y yo veo cada momento en la prensa, que el problema básico de los rusos es que no quiere que los misiles y que están muy cerca y la frontera cerca de Rusia. Eso no es cierto. Y no es cierto por una simple y sencilla razón. Los rusos están en los estados bálticos y los estados bálticos están al lado y tienen frontera con Rusia y están tan cerca para el alcance de los misiles de alcance intermedio, por decirlo, si es que eso es lo que les preocupa, están tan cerca como la frontera ucraniana. Así además el desarrollo tecnológico te permite no estar al lado para tú hacer cualquier cosa. Claro, así que claro. No tiene... Claro. Ahora sí ha sido blanco Ucrania de la guerra, de eso que ya se ha dado en llamar la guerra híbrida, porque los hackers rusos están constantemente fastidiándole todos los mecanismos de manejo de datos de ese país. Así que el problema básico aquí es simplemente un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética y Rusia. Sí, el cassette mío a veces falla. Y eso es porque, haciendo un poquito de historia, hay conductas que son atávicas en el caso de los estados europeos. Y que los únicos que yo he visto que lo han superado fueron Francia y Alemania, por allá por los años 60, que por fin lograron integrarse después de estar peleándose 2000 años, por fin lograron integrarse en un mecanismo de cooperación, no de competencia, bien interesante, por cierto, que incluso hasta llevó a una unidad militar que después fue el germen de lo que en este momento es el comando del Cuerpo de Ejército Europeo. Bien, esos atavismos tienen que ver porque de lado y lado han habido guerras y pasiones. Los rusos, la primera vez que recibieron a los europeos en su casa fueron los caballeros teutónicos que habían conquistado todos los estados bálticos y querían llevarse el Principado de Novgorod, hasta que los derrotó Alexander Nevsky, no recuerdo la fecha, pero fue en el siglo XIII, 1200 y algo, sí, en el lago Pepius, justamente en Estonia. Después de eso, mientras se consolidaba lo que posteriormente sería Rusia, hablando por supuesto de la Rusia, que se pelearon contra los lituanos, se pelearon contra los polacos, se pelearon contra un estado confederado que formaban Lituania y Polonia. Los suecos volvieron otra vez y le quitaron todos los puertos bálticos. Después vino Napoleón, después vino el amigo Hitler y ahora viene la OTAN. O sea que los tipos están hartos
realmente hartos de lo que les viene de Europa. Pero Europa sufre de lo mismo, porque Rusia es una nación de genética expansionista y todas las guerras que de alguna manera han armado es por su afán expansionista. La guerra de Crimea, porque se querían expandir a lo que quedaba del imperio o a lo que estaba fallando del imperio otomano. Después lo convirtieron en tema ideológico con las famosas internacionales, no sé si tú recuerdas las internacionales comunistas, la primera, segunda, tercera y cuarta, cuyo propósito era llevar el sistema al resto del mundo. O sea que esta relación está envenenada por todo un bagaje histórico que de alguna forma hace que desconfíen los unos de los otros. Y ahora se mete acá el tercero en discordia, que son Estados Unidos, más modernamente, que yo pensaba que iba a declinar su tirria o su ojeriza hacia esa zona una vez que ganaron la Guerra Fría y falleció la Unión Soviética, y sin embargo no, porque el señor Clinton lo primero que hizo por allá por el año 91, si mal no recuerdo, o 92, fue decir, bueno, ahora vamos a quedarnos con todo lo que era la influencia soviética. Y han tardado 30 años en ese asunto, que ya lo único que queda por absorber es Ucrania. Sí. Y el señor Putin dijo, un momentico, hasta aquí, ya no más, ya me cansé. Sí, hay un tanto de esto. Hay detalles, por ejemplo, de lo que tú hablabas al principio del manejo informativo. Por ejemplo, Bloomberg, en el informe de esta semana, da que el Día de los Enamorados lo iban a celebrar los rusos en Ucrania, por ejemplo. Entonces, claro, no citó las fuentes, sino que dijo simple y llanamente, bueno, no son fuentes que no podemos revelar quiénes son, pero claro. Hoy martes, hoy 14, los rusos están poniendo los pies allá. Pero además de todo eso, hay detalles más allá de la historia. Sí hay el planteamiento de los Estados Unidos, pero también había, que algo de eso debe haber, es la impresión que yo tengo, es que había que remover la OTAN como organización. El problema con la OTAN es que la OTAN se desnaturalizó en el 90. Claro. Cuando yo vine acá a ser Estado Mayor hace ya un montón de años, 92, 93, esos 2 años estuve acá. El problema en ese momento, cuando nosotros estudiamos en la Escuela de Estado Mayor, es que iba a ser la OTAN, ahora que había caído la Unión Soviética. Claro. En esa época tuve la oportunidad de ir a Berlín y con motivos, por supuesto, de trabajo, ¿no? De ir a Berlín y observar, bueno, ya casi como que reliquias las visitas al Checkpoint Charlie. Pero lo que más me llamó la atención y me sorprendió era la fila de soldados rusos a lo largo de la Unter den Linden, vendiendo sus gorras, sus insignias. Bueno, eso eran momentos de pobreza. Estaba gobernando Boris Yeltsin, creo. Sí, en realidad todavía existía la Unión Soviética en términos de una fuerza interna que se estaba moviendo para tratar de sacar a Gorbachev del poder y evitar, por supuesto, que se desmembrara la Unión Soviética. Yeltsin, por cierto, tenía una visión muy particular con respecto a Ucrania. Si eso no nos hace falta, déjenlo que se vaya porque ustedes quieran. Él no lo quería. Era una visión etílica en todo caso. Era una visión etílica porque el amigo Yeltsin aprovechó una gran oportunidad, se montó sobre un caballo que apareció de repente en la plaza y terminó convertido, pues no sé, en Alexander Nevsky otra vez. Sí. Putin es de otra índole. Sí, definitivamente. Definitivamente eso es lo cierto. Pero como te dije, hay versiones. Por ejemplo, me impactó la presencia que no gustó en Alemania de Helmut Schröder. De Gerhard. Claro. De Gerhard Schröder. Pero es que... Gerhard Schröder es la cosa. El señor Schröder está defendiendo... Supuesto que una de las cosas importantes que tenía Merkel, y no solamente que tenía Merkel, que en realidad es una política que estaba en Alemania, es que Alemania toma sus decisiones en función de las necesidades de su economía. Ellos desde hace tiempo se dejaron de caer a pasiones con aquello del espacio vital y todo ese montón de cosas. Y ellos toman decisiones de acuerdo a su economía.
Y esta señora Merkel había previsto la relación importante que podía haber o que podía existir entre Rusia y Europa por el tema del gas y el petróleo. Y bueno, no se le ocurrió otra cosa, me imagino que lo habrá negociado muy finamente, que instalar al señor Schröder como presidente, él era el CEO de Gazprom. Así es. Ahora es un alto directivo porque ya se le cumplió el periodo, ya no puede seguir como presidente porque los estatutos limitan el periodo a, pues no recuerdo cuánto es el mira tiempo. que esa empresa rusa es poderosa, te advierto. Esa es muy grande, una empresa muy grande. Sí. Mira, Alfredo, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Okay. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro acerca de la crisis entre Rusia y Ucrania. Alguien me corrigió, no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y los Estados Unidos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro acerca de la crisis entre Rusia y Estados Unidos. No Ucrania, Ucrania es intermedio en todo caso. Pero como te decía, ya Bloomberg dijo eso y lo señaló como algo que era prácticamente inevitable. Yo particularmente tiendo a creer que no va a pasar. No va a pasar lo que la prensa está diciendo. Hoy aparece también el señor Lavrov hablando. Ellos mantienen la presión, pero negociando. Dice que su único temor en todo esto es que las conversaciones se vayan a extender bastante tiempo, cosa que no es raro. En diplomacia las cosas son así. Es como cuando en nuestros países dicen vamos a crear una comisión para solucionar este problema. Eso es para estar seguro de que no lo van a solucionar nunca. Sí, tienes toda la razón. Cada quien ha señalizado adecuadamente su trinchera. El señor Biden o el gobierno de los Estados Unidos, no el señor Biden, el gobierno de los Estados Unidos ha establecido que ellos no van a hacer ninguna acción militar para respaldar a Ucrania, pero que sí van a tomar fuertes medidas económicas de sanciones a Rusia para perjudicar aún más su economía. Y Moscú ha dicho claramente, yo no voy a invadir a Ucrania mientras la OTAN no esté paseando por allí. Entonces, esas son las dos trincheras en las que ya se han establecido. Ahora viene el proceso de negociación, que es lo que estamos en este momento. Y estamos en la fase de la lista del niño Jesús. Sí. Bueno, Rusia lo pide todo. Estados Unidos pide prácticamente que Rusia se disuelva. Y ahí va a empezar la interacción, porque una cosa que vemos nosotros, que no suelen ver los diplomáticos, es que el uso de la fuerza también es una forma de hacer diplomacia. Y es lo que se está haciendo en ese momento. Sí. Estados Unidos está poniendo de un lado su poder militar y su poder económico y le está diciendo yo voy a hacer esto y tengo esto para respaldarlo. Y Rusia, a este lado de la cerca, no tiene el potencial económico, pero dice, pero tengo la fuerza allí, que son esos 130, 150 mil hombres que tiene Rusia en este... Hoy le agregó otros poquitos. Sí, a final de cuentas, eso forma parte del diálogo. Sí. Los gringos envían 1.500, 2.000, 3.000 soldados. No sé qué hagan hacer 3.000 soldados contra 150.000. Pero fíjate que no han avanzado más allá. No hay material sofisticado, no hay misiles de alcance intermedio, tampoco hace falta que los lleve. Y en todo caso lo que habrán son los mecanismos de escucha que siempre están de este lado y de aquel lado, porque los dos hacen exactamente lo mismo. Y eso me dice a mí, por lo menos mi opinión particular, eso me dice a mí que no van a irse a las manos en este momento. Van a estar negociando. Cada quien con sus objetivos. Rusia no puede pretender nunca de que Ucrania no pertenezca a la Unión Europea o a la OTAN, porque esa es una nación que es soberana, entre comillas. Esa es una nación por su propia naturaleza. Los ucranianos no quieren a los rusos, no los que son ucranianos, ¿ok? Porque allá hay muchas cosas de todo. Allá hay ucranianos, no sé, a mí no me gusta usar la palabra étnico, pero bueno,
la voy a usar en este momento. Hay ucranianos étnicos, Sí. hay rusos étnicos, hay tártaros, o sea, ahí hay una combinación de gente bastante importante. Pero los que son ucranianos no quieren, nunca han querido y no querrán jamás a los rusos. Quiero recordarles que cuando Alemania invadió Rusia y llegó a Ucrania, los aplaudieron, pero no solamente que los aplaudieron, se dedicaron a pelear junto con los alemanes en contra de los rusos, y por eso es que Stalin le tenía tanta tirria a esta gente, a los ucranianos. Y bueno, los alemanes, siendo gente tan inteligente, echaron al traste este apoyo, porque como aquellos eran Untermenschen, como les gusta decir a ellos, entonces no apreciaron ese apoyo y pasaron por encima y terminó volteándose ese apoyo con el que los había recibido, terminó volteándose en contra del ejército alemán. Pero lo que es cierto es que la recepción del ejército alemán en Ucrania fue aplaudida, aceptada y apoyada. De hecho, había una división ucraniana en las Waffen-SS. Entonces, eso creo que Putin lo sabe bien, y creo que Putin también sabe, esto es algo que yo supongo, esto no sé si es verdad, también sabe que las antiguas recetas de dominación de la Unión Soviética no se pueden aplicar en los tiempos modernos. Por supuesto. A Rusia en estos tiempos. Sí, es decir, Rusia no es la Unión Soviética y eso no, hay que tenerlo. No es la Unión Soviética, claro. Pero es que el sistema soviético en sí, los únicos que lo han aplicado de una forma bastante edulcorada, por cierto, son los chinos, pero lo han aplicado en su territorio. Fuera de ellos, se cuidan mucho de hacer este tipo de demostraciones. Sí, ahora, en las lecturas que hice este fin de semana, pensando en esta conversación, me encuentro con una noticia, que es que al interno en Rusia se ha creado mucho malestar en contra de Putin por las amenazas de guerra. Esa gente, que no son 5 personas, son varios miles de personas, consideran que ya está bueno para que la Rusia esté buscando una solución conflictiva a problemas políticos, en todo caso, que ya es hora de que Putin asuma el liderazgo interno y la proyección de Rusia a nivel internacional, pero de otra manera. Claro, pero ese es el éxito de la OTAN con las sanciones económicas. El problema que se le presenta a Putin en este momento es que su economía no anda precisamente bollante. Un país... ¿Perdón? Anda muy mal, pero sin embargo el petróleo está hoy a $90. Sí, pero es mala noticia para los venezolanos en todo caso. Pero es que de todas maneras tampoco le da. Mira, un país que tiene 17 y tantos millones de kilómetros cuadrados, 200, algo así, o un poco menos de 200 millones de habitantes, que requieren sistemas de salud, que requiere vías, que requiere una infraestructura industrial que tiene que adaptarse a los tiempos modernos, y en eso ellos están, pero que produce más o menos lo que produce España o Italia. La economía de Rusia es del tamaño de países que son 50 veces más pequeños que ellos. Entonces, eso lleva mucho dinero, eso lleva mucho esfuerzo, pero Rusia también necesita, para modernizarse, el acceso a la tecnología, el acceso a mercados, el acceso a los medios financieros mundiales, para poder ellos también ubicarse en el mundo con una relación económica que sea favorable a ambas partes, y eso no lo puede hacer por las sanciones. Sí, entonces hubo momentos en que la Rusia ha pasado, o los rusos han pasado muchos problemas, sobre todo durante el gobierno de Boris Yeltsin. Yo recuerdo que en esa época los sueldos se pagaban en vodka. Es decir, dependiendo de tu rango, iba de una botella hasta el director que recibió una caja de vodka. Pero ese es otro tiempo. No podemos comparar el tiempo de Yeltsin con el tiempo de Putin, ni con el tiempo de ahora. Una de las cosas buenas que hizo Putin fue justamente ponerle orden al país, y ponerle orden a la economía del país, y ponerle orden al montón de oligarcas que querían hacer lo que les daba la gana con la economía rusa.
Pero cuando él se sintió fuerte, entonces dice, ahora va la segunda parte. Ahora yo quiero que Rusia tenga el nivel de potencia global que tenía en la época de la Unión Soviética. Y eso, compañero, eso lleva mucha plata a financiarlo. La plata con la que financian esto es plata que se resta de la economía real del pueblo ruso. Y por eso es que ellos no sienten este asunto. Putin ha tenido durante mucho tiempo una gran aceptación, porque los rusos mismos, ellos creen que Rusia tiene que volver a ser lo que fue la Unión Soviética alguna vez. Los mismos rusos piensan este asunto. Pero hay un dicho muy, muy interesante que lo podemos aplicar hoy, muy a propósito del Día del Amor y la Amistad: amor con hambre no dura. Y ese es el problema que tiene el señor Putin en este momento. Él se alía con China y por ahí, eso estamos hablando del 2000. Mira, 2010 quizás, si mal no recuerdo, 2009, cuando Rusia firma con China, después que Hugo Chávez tenía tiempo persiguiéndolo para que China le comprara toda su necesidad de petróleo a Venezuela, Putin, su pana querido del alma, firmó un acuerdo con su hermano querido del corazón para proveer de petróleo y gas a China durante 20 y tantos años, que se cumplen en el 2030, si mal no recuerdo. Entonces, el problema de Putin no es si vende o no petróleo, porque tiene donde venderlo. Y si los precios siguen escalando, pues mayor razón para él. Pero un Estado no vive solo de petróleo, como ha demostrado nuestra querida amada Venezuela, que requiere mucho más que este tema. Los rusos son grandes importadores de cualquier cosa, por ejemplo. Ellos tienen capacidades productivas importantes. Lo que pasa es que en este momento no las pueden desarrollar más todavía por el simple y llano hecho de que están mediatizados por las sanciones económicas que le ha impuesto la Unión Europea por una parte y Estados Unidos por la otra. Tratan de bandearse con China, pero China no tampoco está por la labor de sostener a alguien, pues. Sí. Entonces el problema que ellos tienen es que ellos tienen que insertarse en el sistema mundial. Por ejemplo, las exportaciones de armas de los rusos no exportan cachivaches, los rusos exportan armas de alta tecnología, pero la mayor parte de esa tecnología, por ejemplo, la aviónica y los aviones, una buena parte está basada en la industria occidental, y ellos no pueden de ninguna manera competir con la industria occidental en proveer una solución distinta a esta aviónica. Por lo tanto, esas ventas de armas, bueno, bajan. Sí. Por cierto, que la gran industria de Ucrania era justamente eso, ¿no? La producción de armas para el aparato militar soviético. Así es. Alfredo, si me permites, vamos a una nueva pausa, pero al regreso yo quisiera que conversáramos hacia dónde vamos. Ok. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro acerca de la crisis entre Rusia y Estados Unidos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro. Alfredo, realmente este escenario en donde ya las partes están bien claras en lo que quieren, a mí me parece, como te lo comenté este fin de semana, que este gran espectáculo, muy peligroso por cierto, hubiese sido como manejado por dos personas importantes en el mundo de la política internacional. Te diría que quizás de los más importantes que hay, que son el doctor Kissinger, estupendo estratega, y por supuesto el doctor Zbigniew Brzezinski, un polaco extraordinario que lamentablemente, como el ser humano nace, crece, se desarrolla y se va de nuevo, tal cual como apareció. Entonces todo este película, lo que sí tengo la impresión es que Estados Unidos
ya comenzó a ganar en todo esto. Rusia está en espera de cualquier ganancia que pudiera hacer, cualquier cosa que se le ofrezca a Rusia en términos políticos y que presentar a su sociedad, Putin lo va a agarrar. Estados Unidos logró desempolvar un montón de cosas, logró armar toda una trama alrededor de ellos y mira, se ha movido. Logró que la OTAN empezara a desempolvarse y me da la impresión que la OTAN efectivamente va a tener otro enfoque defensivo porque como tú dijiste muy bien, ya la Unión Soviética, la razón de ser de la OTAN ya no existe. Son otros tiempos. Ahora, Alfredo, ¿qué tú consideras? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? ¿Cómo finalizaría? ¿Cuál es el escenario que tú crees que se va a desarrollar después de esto? Sí, hacer futurología es complicado, pero yo pienso, mi opinión personal, es que la negociación va a ser el mecanismo por el cual se va a encauzar este problema, pero va a ser larga. Sí. Porque a los dos, tanto a Estados Unidos como a Rusia, les favorece el tiempo. A Estados Unidos porque puede tener ese conflicto vivo permanentemente que lo hace mover a él sus piezas estratégicas buscando a su otro enemigo, o mejor dicho, a su real enemigo, que es China. Sí. Y a Rusia porque mientras más tiempo pase, va a consolidar posiciones en lo que a ellos les interesa en realidad, que es Crimea y el Donbass. Y el Donbass no tanto, porque lo que les interesa más es Crimea, pero es una ganancia adicional no despreciable. Yo no creo, por lo menos en el corto plazo, que los atavismos políticos, estratégicos, que pesan sobre las políticas de Europa y de Rusia vayan a desaparecer de noche a la mañana. Son 2000 años de historia cayéndose a piña mano. Esto no va a desaparecer así nada más. Pero pienso que hay una buena oportunidad para de alguna forma mover buenas voluntades, porque a ambos les interesa, tanto a la Unión Europea le interesa tener una Rusia que de alguna manera coincida con la manera como ellos ven el mundo, y a Rusia no le interesa tener ese flanco fastidiándole permanentemente. Ahí hay una buena oportunidad para este asunto. Pero esto requiere, y voy a recordar esa conversación sobre Europa que tuvimos hace un año, mientras Europa siga siendo una burocracia inútil, no va a cambiar nada. Esto requiere que Europa tenga una política exterior única y que tenga una estructura militar única que respalde a esa política exterior. Y eso es lo más complicado de hacer, porque cada uno de los países de la Unión Europea quiere mantener su soberanía como algo sagrado. Y desgraciadamente la Unión Europea no está dando pasos. Yo no sé si es porque no es el momento, no sé si es que tienen un plan en este sentido. Yo el plan no lo veo, por cierto, a pesar que desde la sociedad, de la comunidad del acero y el carbón de los años 50 hemos progresado hasta llegar a esto. Pero lo que sí es cierto es que no veo que hayan dado pasos en el sentido de hacer esas dos cosas específicamente. Una política exterior común, única, sí, y una estructura militar única para respaldar esa política. Sí, eso por el lado de Europa. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto tiene una significación geopolítica importante, porque en el momento en que Europa llegue a este punto, se va a convertir en el tercero en discordia. Ya no va a ser un problema entre China y Estados Unidos, sino va a ser un problema entre China, Estados Unidos y Europa. Y ese tercer actor, te lo decía yo en aquella oportunidad hace ya un año, ese tercer actor es importantísimo para la paz mundial. Mientras eso no exista, siempre van a haber este tipo de inconvenientes que estamos viviendo en estos momentos, en este mundo tan convulso. Sí, sí, además se nota, como decíamos en Venezuela, a leguas que Rusia tampoco quiere, o Putin tampoco quiere dejar que se les siga tomando en cuenta como una potencia. Y eso va a tener que demostrar. Es decir, hasta ahora lo que sobresale es China y Estados Unidos. Uh-huh. Pero Rusia dice, no, yo tengo que ser el tercer pie en esta y creo que ninguno de los dos, más allá del apoyo que le acaba de dar el maestro
Xi Jinping a Rusia, yo no veo que los dos estén de acuerdo, Estados Unidos y Rusia y China, en darle esa posibilidad a Rusia. Eso sería una gran pérdida para los dos. Hey, ni a Rusia ni a Europa. Claro. El principal conspirador contra la cohesión de la Unión Europea ha sido siempre Estados Unidos. Es más, el amigo Trump no lo llevaba escondido, él lo decía abiertamente. Ahora bien, lo que sí es cierto es que para el mundo sería interesante que ese tercer polo, nosotros no debemos olvidar de que Europa es algo así como la fuente de nuestras tradiciones políticas, ese mundo judeocristiano al que se refiere muchas veces, que no es que yo esté de acuerdo con el taxón, pero lo que sí es cierto es que de alguna manera tiene que ver mucho con esto, ha sido generado en Europa. La mayor parte de nuestras naciones en Occidente pueden rastrear sus orígenes hasta Europa. Y si de alguna forma es cierto aquello del choque de civilizaciones, obviamente Europa debería llevar de alguna forma una voz cantante importante, porque ellos tienen un arraigo cultural en el resto del mundo occidental. No voy a hablar de los demás porque de todas maneras habría que considerar a la India, habría que considerar... No, pero esa es otra cosa. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Es otro tema. Otro tema. Pero lo que sí es cierto es que Europa, además de las fuerzas internas que buscan, fuerzas centrípetas que buscan disociarla, también están las dos fases. Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro. Sí, pero en eso tienes razón. Mientras Europa no decida tener una política externa común, no tenga unas fuerzas armadas que respalden eso, yo creo que difícilmente Europa se puede mostrar como una cuarta posibilidad, un cuarto polo que permita dar un equilibrio. Para nada. Europa tercero. No, y mucho menos el tercero. Tercero, porque Rusia no juega. Sí, Rusia no es potencia. Rusia no es potencia. No, Rusia tiene armas nucleares. Armas nucleares, pero no es potencia. Pero no es potencia. Sí, eso está claro. Y eso es lo que no quiere el maestro Putin. Ese es lo que le rehoe las entrañas al amigo Putin. Así es. Eso es el pequeño problema. La discusión, y él tiene que sacar algo de eso. Definitivamente. Él tiene que sacar que por lo menos Rusia en algún momento dado de la historia se le consulte, porque van a venir mucho más problemas, sobre todo desde allá, y problemas cibernéticos además. Los ataques en el mundo se van a quintuplicar a partir de este año, pero van a venir de allá, no tanto de China, sino de allá, de Rusia. Y eso es una presión muy grande para las empresas transnacionales. Ya paralizaron en Nueva Zelanda y en Australia empresas de alimentos. Imagínate que es lo fuerte de esa zona. Sí, yo pienso más bien que la guerra cibernética no es que va a venir, ya existe. Sí. Y los contendores principales son China y Estados Unidos. Los rusos participan, han desarrollado una serie de mecanismos bien interesantes, por cierto, para introducirse en este asunto, pero los que llevan la voz cantante son Estados Unidos y China. Y hay un actor interesantísimo, que son los amigos de Israel. Por supuesto. Que tienen una tecnología interesantísima. No es solamente el Pegasus que acaba de salir a la luz pública, que se les escapó a todos porque quisieron comercializarlo, sino que los servicios de inteligencia de ellos, por ejemplo, todo lo que hicieron en la central de Natanz allá en Irán, sí. Eso no es sencillo, pues tienes que tener códigos de acceso, tienes que tener estructura, o sea, tienes que saber cómo entrar en la red y después cuáles son los nodos que tienes que buscar para llegar a parar las centrifugadoras de una planta nuclear. Y esto lo hicieron estos señores a la chita callando, y nos dimos cuenta cuando los iraníes empezaron, pero bueno, ¿y esto por qué se apagó? ¿De dónde vino este asunto? ¿Quién bajó el switch? Entonces, no, yo no fui. Oye, pero mira, acaban de matar 4 científicos allá. Ah, ya sé quiénes fueron los israelíes. Así es. Es el tercer actor importante en esta guerra cibernética. Así es. Bueno, Alfredo, oye, ha sido un placer de nuevo, y además siempre tu opinión es una maravilla. Te agradezco mucho y bueno, y seguiremos hablando. Quiero que le digas eso a mi esposa.
En mi opinión es una maravilla. Bueno, aprovecha una nueva celebración del día de San Valentín. No, apenas me envíes el video, lo voy a editar y le voy a quitar todo el resto y lo voy a poner nada más que esta parte. Y se lo voy a enviar. Así es. Bueno, un fuerte abrazo. Igualmente, Abrazo. Y gracias, muchas gracias. por Y, tu invitación. Alexia, Y muchas un abrazo, gracias Alexia. siempre. Bien. Muchas gracias. Y feliz día de San Valentín. Que sus corazones vuelvan a palpitar como si fueran adolescentes el día de hoy o la noche de hoy. Amén. No solamente Amén, los corazones. amén, amén. Un fuerte abrazo.